Es increíble pensar que la guerra haya sido el impulsor de varios desarrollos y progresos científicos y tecnológicos. Pero es cierto, la Internet, los submarinos, los cohetes espaciales surgieron con fines bélicos y posteriormente tuvieron otros usos. Igualmente es increíble pensar que el premio Nobel que se entrega año con año a los personajes más destacados en las áreas de las ciencias, las artes e incluso en la búsqueda por la paz haya sido instituido por el creador de la dinamita. Vayamos ahora con el doctor José Luis Quintanar Estéfano, quien nos platicará más sobre la vida de Alfred Nobel en su sección Catadores de la Ciencia. Muchos de los grandes inventos que ha desarrollado la humanidad están íntimamente ligados a fenómenos bélicos, a fenómenos de guerra. Las guerras han promovido una gran cantidad de inventos y obviamente pensando en crear una superioridad sobre el enemigo. En este caso, conocemos un poco la historia de lo que fue Alfred Nobel. Alfred Nobel era un pudiente empresario que trabajaba básicamente en la producción de minas que explotaban marinas para poder combatir a lo que serían los barcos enemigos. Aquí ocurre que era un negocio de tipo familiar, pero que a Alfred Nobel le llamaba mucho la atención la poca capacidad de explosión que existía. Esto es de que generaban compuestos químicos a base de pólvoras, las cuales el nivel de explosión o de daño era bastante limitado. Sabemos de que la pólvora tenía ya desde 1000 años después de Cristo hecha por los chinos y que las formas de compresión de este tipo de compuestos al momento de entrar en combustión generaban una onda expansiva. Alfred Nobel conocía de segunda mano lo que eran otros tipos de productos también altamente explosivos, pero que no se habían desarrollado por lo mismo, porque eran productos muy inestables, concretamente la nitroglicerina. La nitroglicerina se había descubierto previamente a Nobel, pero no había tenido el impacto o la utilidad porque, como era tan inestable que cualquier reaccioncita en movimiento hacía explosión. Nobel comenzó a experimentar con productos haciendo o tendiendo a ser mucho más estable ese tipo de sustancias para que al momento de moverse no fueran a explotar y por lo tanto controlar esa potencia explosiva. Como todos los eventos que ocurren en la vida, sobre todo cuando aquellos que están preparados para verla, ocurrió que utilizando una serie de compuestos químicos que absorbían un tanto las moléculas o los compuestos de la nitroglicerina y podían ser movibles y no estallar, encontró que unos compuestos obtenidos de las minas de tierra de atomeas, que son unos microorganismos, estos absorbían el compuesto de nitroglicerina y al momento de ser agitados no explotaban. Cuando logró esto, empaquetaba la nitroglicerina, pero ponía un disparador o un explosivo pequeño, que ese sí era controlado, entonces daba la gran explosión. Con ello fue el impacto de manera brutal a nivel bélico. ¿Por qué? Pues porque obviamente ofrecía el hecho de tener una sustancia, un compuesto que podía destruir grandes áreas, grandes secciones, sobre todo de las líneas enemigas. Poco a poco se le dio más utilidad a su producto, que ya en términos comunes era la llamada dinamita, y que este compuesto, al momento de ponerlo sobre grandes profundidades, hacía unos escollos muy grandes, y ello llevaba por consecuencia la destrucción o la abertura de grandes terrenos. Así hablamos, por ejemplo, del canal de Panamá, que fue hecho a través de mecanismos aplicados con dinamita, o en sí mismos los productos que se utilizaban en la guerra. También Nobel diseñó un compuesto que era prácticamente la misma dinamita, pero que podía ser sumergida en agua. Esto utilizando unos geles, unas sustancias semisólidas, que al momento de comprimirlas e inmersas en el mar o en el agua, podían todavía ser combustibles y explotar. Esto generaba obviamente algo bastante interesante porque podían aplicarse tipos de construcción también a niveles marítimos. Cuando Nobel se da cuenta del impacto que tiene en sus trabajos, esto era un vendedor nato también, empezó a producir en grandes escalas productos o una diversidad de productos, todos alusivos a elementos de guerra. Él se comenta de que a nivel interior no estaba de acuerdo con la guerra, pero lo curioso es de que producía y ganaba
productos importantes económicamente hablando por medio de las guerras. Así con el tiempo, un poco para respaldar o limpiar un poco quizás su conciencia, establece lo que actualmente conocemos como el Premio Nobel, que obviamente por su dinero, con su riqueza, dejó esa cantidad a una fundación y que año con año otorgan premios a los mejores trabajos en pro de la humanidad. Esto es un poquito el reflejo de la conciencia que se pueda tener de que después de fabricar un producto, aunque sea dependiendo cómo se aplique, en aquellos momentos que fueron bastante nocivos para la humanidad, pues un poco de restablecer o de limpiar su conciencia. Los impactos que ha tenido el Alfred Nobel en cuanto a lo que son explosivos, pues es fundamental para el desarrollo de nuestra civilización actual. México es un país en donde la biodiversidad es una de sus grandes riquezas. Incluso en un clima semiárido como el de Aguascalientes, existe una gran variedad de plantas que no dejan de sorprendernos por su belleza y sus múltiples usos. Tal es el caso del garambullo, del cual nos hablarán Anaí y el maestro Gerardo García Regalado en la sección Desde el Jardín Botánico del Agua. Acompañen. Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente aquí en el Jardín Botánico con el profesor Gerardo. ¿Qué nos puede decir acerca de esta planta que es una cactácea? Bueno, sí, esta es una planta que pertenece a la familia Cactaceae. Sabemos que México es origen de muchas especies de cactáceas. Este es llamado garambullo y crece en el municipio de Calvillo. Es una planta, como se puede observar, muy ramificada, de las llamadas candelabriformes. Tiene gran cantidad de espinas, aquí podemos observar las espinas, y ahorita tenemos la oportunidad de observarla en floración. Es una planta que por su forma se utiliza como planta de ornato en varios jardines, principalmente de ese mismo municipio, y por las flores que tiene, ahí podemos ver también que es una planta melífera. Ahí están las abejas llevándose el néctar. Florece en época de primavera y se tupe completamente de flores, y estas flores además en ese mismo municipio, o sea localmente, son utilizadas, consumidas en quesadillas por los pobladores. Después de la floración, toda la planta se cubre de frutos, es decir, la flor ya fertilizada o fecundada por las abejas, se transforma en fruto. Este fruto, aquí podemos ver, pues parte del ovario que tiene se empieza a engrosar, a agrandarse, y produce un fruto más o menos del tamaño de una canica de un color morado, que viene siendo precisamente el fruto del garambullo. Este fruto de garambullo se come localmente, es muy codiciado por la gente, no se comercializa, al menos no allí en el municipio, pero por ejemplo en el estado de San Luis Potosí sí es colectado para venderse a la fábrica de chocolates Costanzo, el cual lo cubren de chocolate y ya con ese mismo tiene un sabor delicioso. Nos mencionaba que esta cactácea, bueno, una de sus cualidades son estas espinas. ¿Para qué sirven las espinas? Bueno, las espinas, en el caso de las cactáceas, es una adaptación a la sequía, es decir, han transformado sus hojas en espinas para evitar esa pérdida de agua, y además también pues les sirve de defensa, y como podemos ver, pues es el tallo el que está todo verde, y es en el tallo en donde se realiza la fotosíntesis para poder nutrir a la planta. Además de, ya sabemos que cualquier planta absorbe agua a través de sus raíces y sales minerales. Bueno, pues aquí tenemos esta cactácea que da flor y fruto que son comestibles en época de primavera, más que nada. Y agradecerle nuevamente a usted, profesor, por explicarnos acerca de esta cactácea que comúnmente la percibimos y no sabemos ni para qué sirve ni qué características tiene. Nos vemos la próxima semana aquí nuevamente en el Jardín Botánico Rey Nezahualcóyotl. Existe una frase popular que dice que no hay mal que por bien no venga.
Y esto lo podríamos aplicar al caso del progreso científico, en donde a partir de fuertes crisis como las guerras, las epidemias, los desastres naturales, las hambrunas o la pobreza, se ha sabido trabajar para dar solución a los problemas que se nos presentan, generando nuevos conocimientos y creando instrumentos que nos han permitido tener una mejor calidad de vida. Por hoy ha sido todo. Yo soy Luis Arturo Rosas Malacara y los espero próximamente en una nueva temporada de Cóctel de la Ciencia. Hasta pronto. Esta fue una producción de UATV.